¿Puedes fingir que eres mi cita a ciegas?, preguntó una madre soltera a un CEO millonario y triste. No alzó la voz. No sonrió demasiado. Simplemente se quedó allí, de pie junto a su mesa, con el corazón acelerado, y dijo algo que nunca había planeado decir. ¿Puedes fingir que eres mi cita a ciegas? Yo pagaré la cena. Las palabras flotaron en el aire más tiempo del que esperaba. Julian Rowe levantó la vista lentamente, todavía con los cubiertos en la mano, la comida intacta, los ojos cansados de una forma que el dinero no cura. Por un segundo, pareció que todo el restaurante se quedaba en silencio. Marisa Cole se arrepintió al instante. No porque fuera grosera, sino porque era honesta, demasiado honesta para un extraño, demasiado vulnerable para un lugar público. Si crees en la compasión y en la fuerza silenciosa de la gente común, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Historias como esta nos recuerdan cómo un pequeño acto puede cambiarlo todo. Él no respondió de inmediato. Sin bromas, sin excusas educadas, solo una larga pausa que hizo que el pecho de ella se apretara. Ella ya se estaba preparando para disculparse y marcharse. Pensó en su teléfono, en el mensaje que acababa de leer, en la silla vacía frente a su mesa, en lo solitario que puede sentirse un lugar incluso cuando está lleno, y en cómo irse se sentiría más fácil que quedarse. Julian finalmente exhaló un suspiro lento como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Miró la silla vacía frente a él, luego volvió a mirarla a la cara, como si estuviera decidiendo algo mucho más grande que una cena. «Siéntate», dijo en voz baja. No de forma imperativa ni coqueta, simplemente humano. Y de alguna manera, esa sola palabra lo cambió todo. Ella se sentó antes de perder el valor. No sabía su apellido, no conocía su vida, no sabía que este momento resonaría mucho más allá de esta noche. Y él tampoco. Pero en algún lugar entre el movimiento de esa silla y ese primer silencio compartido, algo invisible ya había comenzado. No romance, no negocios, algo más suave, algo que les pediría a ambos elegir de manera diferente a como lo habían hecho antes. Marisa Cole se sentó lentamente, todavía esperando a medias que él cambiara de opinión y le pidiera que se fuera. Sus manos se sentían más calientes de lo habitual, y las envolvió alrededor del vaso de agua como si eso pudiera estabilizarla. Notó cosas pequeñas de inmediato, como la delicadeza con la que él dejó el tenedor, cómo su chaqueta parecía cara pero desgastada, y cómo sus ojos seguían desviándose hacia la ventana en lugar de a su cara. Este no era un hombre tratando de impresionar a nadie. Este era alguien tratando de desaparecer por una hora. Julian Rowe no debía estar allí esa noche. Había elegido el restaurante porque era tranquilo, predecible, y lo suficientemente lejos de la oficina para evitar caras familiares. Cenar solo se había vuelto una rutina, algo que ya no explicaba ni por lo que se disculpaba. Pero la mujer sentada frente a él había interrumpido ese ritmo de una manera que no esperaba. No ruidosamente, ni dramáticamente, sino simplemente siendo real en un lugar donde todo parecía ensayado. Ella rompió el silencio primero, no con un chiste, sino con un suspiro que se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Admitió que su cita a ciegas no vendría, lo dijo claramente, sin amargura ni reproches. Julian asintió, sin pedir detalles ni ofrecer simpatía. Reconocía ese tono demasiado bien. Era el sonido de alguien que ya había aceptado la decepción mucho antes de que llegara. Marisa hablaba porque el silencio la ponía nerviosa, y porque hablar siempre había sido su forma de sobrevivir en lugares incómodos. Mencionó brevemente a su hijo, de la forma en que la gente lo hace cuando es el centro de su vida, pero no el punto de la conversación. Explicó que dirigía un pequeño estudio de diseño, nada ostentoso, principalmente negocios locales que confiaban en ella porque escuchaba. No se promocionó. Simplemente explicó su mundo tal como era. Julian escuchó sin interrumpir, sin mirar su teléfono, sin fingir interés. Eso solo le pareció extraño a ella. La mayoría de la gente esperaba su turno para hablar, para venderse, para superar la historia del otro.
Él, no. Hizo una o dos preguntas, simples, pero aterrizaron más profundo de lo esperado. Preguntas sobre elecciones, sobre valores, sobre aquello en lo que ella se negaba a ceder, incluso cuando el dinero escaseaba. Ella notó que él nunca hablaba de sí mismo de la misma manera. Cuando ella le preguntó a qué se dedicaba, él respondió vagamente, diciendo que trabajaba en negocios y viajaba más de lo que le gustaba, sin títulos, sin números, sin indicios de estatus. Había un límite cuidadoso en sus palabras, como alguien acostumbrado a ser malinterpretado una vez que se conoce el panorama completo. Marisa no presionó. Había aprendido que el silencio también podía ser respetuoso. A medida que la conversación se desarrollaba, algo se suavizó entre ellos. No atracción, no romance, sino alivio. Alivio de fingir, de explicar, de ser impresionante. Dos personas compartiendo una mesa sin intentar arreglarse el uno al otro. Afuera, la ciudad seguía su curso como si nada especial estuviera sucediendo, sin darse cuenta de que ambos respiraban más tranquilos de lo que lo habían hecho en todo el día. Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos lo sintieron. Esto no se trataba solo de llenar una silla vacía o evitar una cena solitaria. Había una razón por la que este momento se sentía más pesado de lo que debería. Una razón por la que permanecía en el aire más tiempo de lo que suele hacerlo una conversación educada. Y cualquiera que fuera esa razón, aún no se había revelado. La conversación derivó hacia un lugar más tranquilo, de ese tipo que no se anuncia, sino que se asienta lentamente entre dos personas que se sienten lo suficientemente seguras como para hacer una pausa. Marisa se recostó ligeramente, dejando caer los hombros por primera vez esa noche, y admitió que trabajaba más horas de las que debería, no porque amara estar ocupada, sino porque la estabilidad nunca había estado garantizada para ella. Dijo que los errores se sentían caros cuando alguien más dependía de ti. Habló de rechazar contratos que no le parecían correctos, incluso cuando el dinero habría ayudado. Clientes que querían atajos, mensajes con los que no se sentía cómoda, promesas que sabía que no se podían cumplir. No lo presentó como una virtud o sacrificio, sino simplemente como algo que no podía obligarse a hacer. Su voz se mantuvo tranquila, pero había peso debajo de ella. El tipo de peso que surge al aprender lecciones por las malas. Julian escuchó con atención, su expresión cambiando de formas pequeñas, casi imperceptibles. Cuando ella terminó, él no respondió con elogios ni ánimos. En cambio, hizo una pregunta que se sintió demasiado precisa para ser casual. Preguntó si alguna vez había perdido algo importante por elegir sus valores sobre la oportunidad. No hipotéticamente, ni filosóficamente, sino personalmente. La pregunta la tomó desprevenida. Marisa dudó, apretando los dedos alrededor de su vaso mientras consideraba cuánta honestidad podía soportar el momento. Asintió lentamente y dijo que sí. Más de una vez. Mencionó una asociación que se desmoronó, una oportunidad que nunca regresó, y noches en las que se preguntó si hacer lo correcto había sido un error. No lo dramatizó, solo dijo la verdad. La mirada de Julian se mantuvo firme, no con curiosidad como la de alguien que quiere una historia, sino enfocada de una manera que sugería reconocimiento. No se apresuró a tranquilizarla. No dijo que todo sucede por una razón. Simplemente dijo que entendía más de lo que ella podría pensar. Fue la primera vez que insinuó una capa más profunda de sí mismo, sin abrir la puerta por completo. Marisa notó el cambio de inmediato. Algo en él se sentía diferente ahora, más pesado, más centrado. Este no era solo un hombre complaciendo a una extraña por cortesía. Había intención en la forma en que escuchaba. Una seriedad que no pertenecía a alguien que solo deja pasar el tiempo. Ella lo sintió en su pecho antes de poder nombrarlo. Una sensación silenciosa de que esta conversación importaba. A su alrededor, los platos se retiraban y los vasos se rellenaban, pero ninguno de los dos prestó mucha atención. El restaurante se desvaneció en un ruido de fondo, como una escena que ya no era para ellos. Esto ya no se trataba de una cita a ciegas que salió mal.
Se trataba de dos vidas cruzándose brevemente en un lugar donde ninguno de los dos había planeado estar emocionalmente abierto. Marisa no se daba cuenta todavía, pero esa única pregunta había cambiado el rumbo de la noche. Había tomado algo casual y lo había convertido en un momento que los seguiría a ambos mucho después de pagar la cuenta. Lo que sea que Julian hubiera visto en su respuesta, no fue accidental. Y lo que sea que despertó en él estaba a punto de moverse mucho más allá de esa mesa. Mientras se retiraban los platos y el murmullo bajo del restaurante llenaba el espacio entre ellos, la noche comenzó a sentirse frágil, como si pudiera terminar en cualquier segundo. Marisa lo sintió primero. Esa presión silenciosa que surge cuando algo significativo está a punto de escaparse. Se recordó a sí misma que esto era temporal, que le había pedido un favor a un extraño y él generosamente había aceptado. Cualquier cosa más allá de eso sería pedir demasiado. Se disculpó por un momento y salió para respirar, el aire fresco golpeando su cara con más fuerza de la que esperaba. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del hombre que nunca apareció, esta vez disculpándose y pidiendo reprogramar. Ella no respondió. De pie allí sola en la acera, sintió el dolor familiar de ser quien siempre se ajusta, siempre comprende, siempre sigue adelante en silencio. Adentro, Julian se quedó quieto, mirando la silla vacía frente a él. Se dijo a sí mismo que debía irse, que esto no era su responsabilidad, que ya había hecho más que suficiente al compartir una comida. Sin embargo, algo lo mantuvo arraigado allí. Reconoció la mirada en los ojos de ella cuando se levantó. La mirada de alguien que se prepara para la decepción sin hacer una escena. Él había llevado esa misma expresión más veces de las que quería admitir. Marisa regresó a la mesa con una sonrisa educada, tratando de actuar normal, tratando de no dejar que la pesadez la siguiera de vuelta al interior. Le agradeció de nuevo por sentarse con ella, preparando ya su despedida en su cabeza. Esta era la parte que conocía bien, el momento en que la conexión se desvanece y la vida retoma sus caminos separados. Se dijo que estaría bien porque siempre lo estaba. Julian notó el cambio de inmediato. La forma en que su voz se tensó ligeramente, la forma en que su postura se enderezó como una armadura volviendo a ponerse en su sitio. Se dio cuenta entonces de lo sola que estaba ella realmente en ese momento. No solo esa noche, sino en la forma en que se movía por el mundo. No era una soledad dramática. Era práctica, silenciosa y constante. Y despertó algo incómodo dentro de él. Por un breve segundo, ambos permanecieron sentados en silencio, cada uno luchando con su propio instinto de retroceder. Marisa se sintió tonta por esperar algo más de un extraño. Julian sintió el tirón de un viejo hábito, aquel que le decía que evitara los enredos emocionales a toda costa. La mesa entre ellos de repente se sintió más amplia, como una distancia que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Esto no era una humillación o una pérdida desarrollándose en público. Era algo más sutil y difícil de nombrar. Dos personas al borde de la vulnerabilidad, conscientes de que dar un paso adelante podría doler, pero dar un paso atrás significaría regresar a algo más vacío. La elección aún no se había pronunciado, pero ya se estaba formando. Ninguno de los dos lo sabía entonces. Pero este era el punto más bajo de la noche, el momento en el que alejarse habría sido la opción más segura. El siguiente movimiento, cualquiera que llegara primero, decidiría si este encuentro se convertía en solo otra noche olvidable, o en el comienzo de algo que les pediría a ambos cambiar. El cambio ocurrió silenciosamente, sin ningún anuncio dramático, de la manera en que suelen ocurrir los cambios en la vida real. Julian fue quien rompió el silencio, no con una pregunta, sino con una declaración que lo sorprendió incluso a él. Dijo que ella no le debía una explicación ni gratitud, y que estar sentado allí con ella no se había sentido como un favor. Se sintió como el primer momento honesto que había tenido en semanas. Las palabras aterrizaron suavemente, pero tenían peso. Marisa lo miró con cuidado, tratando de entender qué quería decir, y si podía confiar en ello.
La gente suele decir cosas amables cuando la noche está terminando, cuando no se espera nada de ellos después. Pero esto se sentía diferente. No había encanto en su tono, ningún intento de suavizar la verdad. Solo una calma admisión de que estar allí le importaba más de lo que había previsto. Le dijo lentamente y sin detalles que había estado cargando con algo pesado durante mucho tiempo, que el éxito había complicado su vida en lugar de simplificarla, que la gente a menudo veía lo que quería ver y rara vez se quedaba una vez que entendían el costo de permanecer. No mencionó dinero, títulos ni logros. Habló de aislamiento, depresión, del agotamiento de ser siempre el pilar estable. Marisa escuchó como siempre lo hacía, con total atención y sin interrupciones. Reconoció el patrón de inmediato, no porque coincidiera con su propia vida, sino porque lo había visto en clientes, amigos y familiares que se veían bien por fuera y apenas se mantenían enteros por dentro. No intentó arreglarlo ni ofrecerle una perspectiva. Simplemente reconoció lo que él decía y dejó que fuera real. Julian no había esperado esa reacción. Estaba acostumbrado a que la gente se alejara o intentara resolverlo como si fuera un problema. La respuesta de ella no hizo ninguna de las dos cosas. Creó espacio. En ese espacio, sintió que algo se aflojaba ligeramente. Algo que no se había dado cuenta de que estaba constantemente tenso. Por primera vez esa noche, se reclinó en su silla, no por marcar distancia, sino por alivio. La cuenta llegó poco después, colocada silenciosamente entre ellos como un recordatorio de que la noche tenía límites. Marisa la alcanzó por hábito, pero Julian la detuvo suavemente, deslizándola de nuevo hacia él sin convertirlo en una cuestión de orgullo. Dijo que no importaba quién pagara. Lo que importaba era que ella no se fuera sintiéndose rechazada. El gesto no fue romántico, fue deliberado. Mientras se levantaban para irse, la atmósfera se sentía diferente a como era una hora antes. No más ligera, sino más firme. Marisa mencionó su estudio nuevamente, casi como algo secundario, diciendo que era pequeño pero significativo para ella. Julian asintió, guardando la información sin comentarios. Intercambiaron despedidas educadas, sin números, sin promesas, ambos fingiendo que aquí terminaba todo. Caminaron en direcciones opuestas, cada uno cargando con más de lo que traía al llegar. Julian sintió el eco de la honestidad de ella seguirlo en la noche, despertando preguntas que había evitado durante años. Marisa sintió que se instalaba una extraña calma, como si algo no resuelto finalmente hubiera sido reconocido. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero esta separación era solo temporal, y la elección que Julian tomaría a continuación los atraería de nuevo a la vida del otro de una manera que ninguno podría predecir. A la mañana siguiente, Julian llegó a su oficina más temprano de lo habitual, con la ciudad todavía medio dormida bajo un cielo gris. Dejó su café intacto y abrió su computadora portátil, diciéndose a sí mismo que solo estaba despejando su mente antes de que comenzaran las reuniones. En cambio, se encontró tecleando el nombre que Marisa había mencionado la noche anterior. Curioso de una manera que se sentía personal más que profesional, no buscaba una confirmación de talento, solo comprensión. El estudio de Marisa apareció en la pantalla sin esfuerzo, modesto en diseño, pero reflexivo en su tono. Julian se desplazó lentamente por el sitio, notando cómo el trabajo se centraba menos en las tendencias y más en la claridad, menos en vender y más en el significado. Había historias detrás de cada proyecto, pequeños negocios tratados con cuidado y respeto, y un lenguaje que se sentía honesto en lugar de ruidoso. Le recordó algo que había valorado una vez, antes de que el crecimiento lo complicara todo. Se reclinó en su silla y se dio cuenta de que esto no se trataba de contratar a un diseñador, al menos no todavía. Se trataba de una elección que había estado evitando, la elección de comprometerse con las personas en lugar de gestionarlas desde la distancia. Julian había pasado años aislándose emocionalmente, creyendo que era el precio del liderazgo. Ahora, el recuerdo de la presencia firme de Marisa hacía que esa creencia se sintiera débil y anticuada. Sin pensarlo demasiado,
Le pidió a su asistente que redactara un correo electrónico sencillo, sin halagos, sin urgencia, sin mencionar la cena. Solo una invitación para hablar sobre una posible colaboración. Lo leyó 2 veces antes de enviarlo, asegurándose de que respetara el tiempo de ella y no asumiera interés. Cuando el mensaje salió de su bandeja de salida, Julian sintió que se instalaba una tensión silenciosa, el tipo de tensión que surge al salir de los límites familiares. Marisa recibió el correo electrónico más tarde esa tarde, entre llamadas de clientes y revisiones. Al principio, pensó que podría ser un error, alguien más con el mismo nombre. Otra coincidencia que no llevaría a ninguna parte. Luego vio el dominio y sintió que se le oprimía ligeramente el estómago. Volvió a leer el mensaje, sorprendida por su tono, por lo formal y cuidadoso que era, por cómo preguntaba en lugar de exigir. No respondió de inmediato. En cambio, se sentó y consideró qué significaría decir que sí. Las empresas más grandes a menudo conllevaban compromisos, expectativas de las que ella había aprendido a desconfiar. Pero algo en la invitación se sentía diferente, con base, respetuoso. Después de unos minutos de pensamiento tranquilo, respondió con una breve aceptación, manteniendo sus propias palabras comedidas y profesionales. La reunión se programó rápidamente, y cuando Marisa llegó al edificio días después, se dio cuenta de cuánto había subestimado la escala del mundo de él. El vestíbulo era amplio, pulido e intimidante en su eficiencia. Respiró hondo, recordándose a sí misma que pertenecía a cualquier habitación en la que entrara, incluso si no estaba construida para su comodidad. Dentro de la sala de conferencias, Julian la saludó con la misma presencia tranquila que recordaba del restaurante, aunque ahora revestida de autoridad. El equipo escuchó mientras ella presentaba sus ideas, respondiendo preguntas que ponían a prueba tanto su creatividad como su determinación. Julian observaba en silencio, notando cómo ella se mantenía fiel a sus valores incluso bajo presión. Esto no era una batalla contra nadie. Era un acto deliberado de defender algo, y marcó el comienzo de un compromiso más profundo que ninguno de los dos había nombrado plenamente todavía. En los días que siguieron, Julian comenzó a centrarse menos en los resultados y más en cómo sus decisiones afectaban a las personas. Ver a Marisa manejar la presión sin perderse a sí misma lo hizo repensar cómo era la verdadera fuerza. No era control ni certeza, sino estabilidad. Para Marisa, ser tomada en serio sin ser remodelada cambió algo fundamental. Se dio cuenta de que podía crecer sin abandonar sus valores. Y ese entendimiento moldeó silenciosamente lo que vendría después. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando Marisa intentaba sacar a su hijo por la puerta con una mochila que no cerraba y un almuerzo que de repente, él decidió que no quería. Equilibró el teléfono en su hombro, esperando otra solicitud de cambio de un cliente. Pero la voz al otro lado de la línea era de la oficina de Julian, y sonaba inusualmente cuidadosa. Le dijeron que el proyecto había sido aprobado en principio, y que su trabajo había causado una gran impresión, pero que la decisión final dependería de una presentación más. La primera reacción de Marisa fue de alivio, seguida instantáneamente por un miedo que trató de ocultar incluso de sí misma. Preguntó quién estaría en la sala y qué necesitaban ver, y la respuesta se sintió como un peso cayendo sobre sus hombros. Julian estaría fuera del estado cerrando una adquisición, y los líderes de comunicaciones querían que ella presentara la estrategia completa sin él allí para enmarcarla. Marisa agradeció a la persona que llamó, terminó la llamada, y se quedó quieta en su cocina por un momento, dejando que el silencio la golpeara. Más tarde en la oficina, miró sus diapositivas y se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de diseño. Se trataba de credibilidad, de ser tomada en serio en un mundo que a menudo descartaba a personas como ella incluso antes de que hablaran. Repasó mentalmente cada pregunta de la primera reunión, cada mirada escéptica, cada momento en que había sentido que su confianza tambaleaba. Luego recordó la forma en que Julian la había observado ese día, no rescatándola, no hablando por ella, sino simplemente confiando en que ella se valdría por sí misma.
La noche antes de la presentación, Marisa se quedó despierta después de que su hijo se durmiera, revisando sus materiales y ensayando en un susurro para no despertarlo. Siguió pensando en el restaurante, en cómo esto comenzó con una frase simple y ligeramente desesperada, y en lo irreal que se sentía que hubiera llegado hasta aquí. Se dijo a sí misma que no necesitaba a Julian en la habitación, que podía hacer esto, pero todavía sentía el dolor de estar sola al borde de algo grande. Luego escribió una línea en la parte superior de sus notas, un recordatorio para mantenerse humana en lugar de perfecta. A la mañana siguiente, la sala de conferencias se sentía más fría de lo que recordaba, y los rostros alrededor de la mesa eran más afilados, más cautelosos. Marisa se presentó con calma. Luego comenzó a contar la historia detrás del trabajo, no como un discurso de venta, sino como una promesa de comunicar con honestidad. Habló sobre la claridad, sobre la confianza, sobre cómo se siente la gente cuando las palabras de una empresa no coinciden con sus acciones. No fingió confianza. La practicó frase a frase, negándose a apresurarse o a disculparse. A mitad de camino, alguien la desafió directamente, preguntando por qué la empresa debería confiar un cambio público tan importante a un estudio pequeño. Marisa no pestañeó. Respondió llanamente que la confianza no se construía por el tamaño, se construía con esmero. Y su negocio entero existía porque ella trataba a las personas como si sus historias importaran. Reconoció el riesgo, luego explicó cómo protegería la marca escuchando atentamente y rechazando los atajos. La sala permaneció en silencio, pero el silencio se sentía diferente ahora, menos escéptico y más atento. Cuando terminó, hubo una pausa que parecía que podía ir en cualquier dirección, y Marisa mantuvo sus manos quietas para que nadie las viera temblar. Entonces, el director de comunicaciones asintió lentamente y dijo que el plan se sentía inusualmente sólido y sorprendentemente humano. Otra persona añadió que era la primera vez que el mensaje de la empresa sonaba como algo que realmente se podía creer. Marisa les agradeció y recogió sus materiales, tratando de no analizar demasiado sus expresiones mientras salía, pero su pecho se sentía más ligero con cada paso. Más tarde esa tarde, llegó el correo electrónico confirmando el contrato. Marisa se quedó mirando la pantalla, dejando que las palabras calaran, y luego se rió en voz baja, no por triunfo, sino por la incredulidad de que algo bueno realmente se hubiera mantenido. Quería decírselo a alguien, pero no tenía una lista larga de personas a las que llamar, así que se quedó con la noticia un momento y se permitió sentirse orgullosa. En otra ciudad, Julian recibió la misma actualización y cerró los ojos por un segundo, dándose cuenta de que no solo había contratado a un estudio, había confiado en una persona, y esa confianza había cambiado algo en él que aún no sabía cómo nombrar. En las semanas que siguieron, el contrato avanzó más rápido de lo que Marisa esperaba, y el éxito llegó sin el alivio que ella había imaginado. Su estudio se llenó de nuevas consultas, nuevas expectativas, y una clase de presión que no dejaba espacio para la celebración. Se encontró trabajando hasta más tarde, respondiendo correos después de medianoche, y preguntándose si el crecimiento siempre venía con esa silenciosa sensación de desequilibrio. El trabajo era significativo, pero el ritmo le recordaba cuán delgado seguía siendo su margen de error. En casa, su hijo notó el cambio antes que ella, preguntándole por qué siempre estaba cansada y por qué la cena ocurría más cerca de la hora de dormir. Marisa trató de explicárselo sin preocuparlo, diciendo que esto era algo bueno, que a veces la vida pedía más antes de dar una recompensa. Aún así, sentía la tensión de elegir entre el impulso y la presencia, entre construir algo duradero y mantenerse firme en la vida para la cual lo estaba construyendo. Las preguntas la seguían incluso cuando dormía. Algunas noches, después de que su hijo se durmiera, se sentaba sola a la mesa de la cocina con su computadora cerrada, mirando a la nada. El silencio se sentía más pesado que el agotamiento, lleno de pensamientos que no tenía tiempo de procesar durante el día. Se preguntaba si había confundido el progreso con la paz, y si el éxito siempre se sentiría como estar de pie en suelo irregular. No era arrepentimiento lo que sentía,
sino un anhelo por un equilibrio que aún no había aprendido a reclamar. Julian regresó de su viaje cargando con un tipo diferente de peso. La adquisición se había realizado sin problemas. Los números tenían sentido y la junta estaba satisfecha, pero su atención seguía desviándose hacia la presentación que no había presenciado. Revisó los comentarios cuidadosamente, leyendo cómo Marisa había manejado la sala por su cuenta, cómo su enfoque había cambiado el tono de las conversaciones internas. Había orgullo en el resultado, pero también una extraña sensación de distancia que no había previsto. Se dio cuenta de que ella no se había puesto en contacto con él, ni para celebrar, ni para buscar aprobación, ni siquiera para reconocer el papel que él había desempeñado al abrir la puerta. Al principio, se dijo a sí mismo que eso era profesionalismo, exactamente lo que él había querido. Pero cuanto más pensaba en ello, más reconocía algo más profundo. Ella no había necesitado que él validara el trabajo, y eso desafiaba una parte de su identidad que rara vez examinaba. Lo obligaba a confrontar con qué frecuencia equiparaba importancia con indispensabilidad. Fuerzas externas comenzaron a aflorar, tirando de ambos de diferentes maneras. Julian enfrentaba preguntas de colegas sobre la dirección futura, sobre escalar rápido y presionar más, mientras que Marisa lidiaba con proveedores, plazos y clientes que asumían que su disponibilidad se había expandido junto con su éxito. Cada uno sentía el peso de las expectativas presionando, recordándoles que el crecimiento a menudo invita tanto al escrutinio como a la oportunidad. Ninguno habló de ello, pero ambos se sentían exigidos de formas que se sentían personales, no profesionales. Una noche, Julian se encontró de nuevo en el mismo restaurante sin haberlo planeado, sentado en una mesa familiar con un plato intacto. Pensó en la primera noche, en lo sencillo que se había sentido simplemente escuchar y ser escuchado sin estrategias. El contraste entre ese recuerdo y su rutina actual se sintió lo suficientemente agudo como para exigir atención. Se dio cuenta de que no extrañaba solo la presencia de ella, sino la versión de sí mismo que había surgido en aquel momento. Marisa, mientras tanto, permanecía sentada ante su escritorio mucho después de que todos los demás se hubieran ido, mirando su calendario y sintiendo que el peso del éxito se asentaba de manera desigual. Pensó en lo rápido que habían cambiado las cosas y en el poco espacio que se había dado a sí misma para procesarlo. Por un momento, consideró enviar un mensaje. Luego se detuvo, insegura de qué diría siquiera. La gratitud se sentía demasiado pequeña y la expectativa demasiado arriesgada, dejándola suspendida entre la conexión y la cautela. Esa noche, Julian redactó un mensaje corto y lo borró 2 veces antes de enviarlo. No mencionó el trabajo, los números ni los resultados. Simplemente preguntó si ella estaría dispuesta a cenar, sin agenda, sin presión, en el mismo lugar donde se conocieron. Cuando Marisa lo leyó, no respondió de inmediato. Se quedó sentada en silencio, sintiendo alivio e incertidumbre, intuyendo que este encuentro no ofrecería respuestas fáciles, pero que finalmente podría darles a ambos espacio para respirar honestamente de nuevo. No se apresuraron a definir qué significaba la noche, y esa elección por sí sola se sintió como un alivio para ambos. La salida del restaurante fue lenta, y nada del otro mundo de la mejor manera posible, marcada por silencios cómodos, en lugar de una conversación forzada. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento, y Marisa notó lo diferente que se sentía el aire, en comparación con la primera noche que se conocieron. Había menos tensión ahora, menos incertidumbre oprimiéndole el pecho. Caminaron uno al lado del otro por un rato sin hablar, dejando que la quietud se asentara naturalmente en lugar de sentirla por hábito. Marisa se dio cuenta de lo raro que se sentía eso, no tener que gestionar las expectativas de otra persona ni fingir seguridad. Simplemente podía existir en el momento sin estar alerta ante una decepción. Esa tranquilidad, más que cualquier otra cosa, le dijo que algo real había cambiado. Julian caminaba a su lado sin intentar dirigir, siguiendo su ritmo de forma natural, como si entendiera que la presencia importaba más que la dirección. Habló de cosas pequeñas,
como de cómo la ciudad se veía diferente después de medianoche, y de cómo viajar había dejado de sentirse emocionante años atrás. Admitió que durante mucho tiempo había confundido el movimiento con el progreso, creyendo que mantenerse ocupado alejaría las preguntas más profundas. Decirlo en voz alta se sintió extraño, pero también liberador. Marisa escuchó y sonrió, sintiendo que esta versión de él estaba más cerca de la verdad que cualquier título o historia de éxito. Se sentía estable, no embriagador, y esa distinción importaba más de lo que esperaba. Ella compartió que había pasado años creyendo que la estabilidad significaba nunca pedir más, nunca confiar en que las cosas buenas pudieran quedarse. El éxito siempre se había sentido temporal para ella, algo que tenía que proteger en lugar de habitar. Cuando llegaron a la esquina donde sus caminos se separaban, ninguno de los dos buscó su teléfono ni sugirió hacer planes de inmediato. Marisa apreció eso más de lo que podía explicar. Había aprendido, a través de años de decepciones, que la sanación rara vez ocurre por la urgencia, sino a través de la paciencia y el respeto. Julian parecía entender eso instintivamente, permitiendo que el momento permaneciera íntegro en lugar de intentar apropiarse de él. Durante las semanas siguientes, su conexión continuó silenciosamente, desarrollándose a través de mensajes reflexivos y conversaciones sin prisa. Algunos días pasaban sin contacto, y ninguno de los dos llenaba el silencio con ansiedad o suposiciones. Cuando hablaban, era con intención, para saber cómo estaba el otro más que para controlarse. Se reunían ocasionalmente para tomar un café o dar paseos cortos, dejando siempre espacio para que sus responsabilidades y vidas separadas coexistieran sin fricción. Marisa notó cambios sutiles en sí misma con el paso del tiempo. Se sentía menos a la defensiva en el trabajo, más dispuesta a delegar y con menos miedo a ser vista como imperfecta. El éxito de su estudio ya no se sentía como una prueba que tenía que pasar sola. Comenzó a establecer límites que honraban tanto su ambición como su papel de madre. Al darse cuenta de que la sostenibilidad era su propia forma de éxito, Julian notó sus propios cambios con la misma claridad. Se volvió más atento en las reuniones, más curioso sobre las personas detrás de los números. Decisiones que antes se sentían puramente estratégicas, ahora llevaban un lente humano que no se había permitido antes. Descubrió que escuchar no debilitaba su liderazgo como temía anteriormente. Lo profundizaba, anclando la autoridad y la empatía en lugar de la distancia. Nunca hablaron del futuro en términos generales, pero prestaron mucha atención al presente. Cada encuentro llevaba la misma intención que los había unido en primer lugar: escuchar sin intentar arreglar nada, y elegir la honestidad por encima de la conveniencia. La ausencia de drama no hizo que su conexión fuera frágil. La hizo duradera, construida sobre la confianza en lugar de la fantasía. A medida que sus vidas continuaban desarrollándose, ambos guardaban el conocimiento silencioso de que todo había cambiado, debido a una sola elección hecha en una noche ordinaria. No porque alguien apareciera como se esperaba, sino porque alguien se quedó cuando no tenía que hacerlo. A veces, las conexiones más significativas no comienzan con grandes planes o el momento perfecto, sino con una simple amabilidad ofrecida en el instante adecuado y el valor de aceptarla sin miedo. No se apresuraron a definir qué significaba la noche, y esa elección por sí sola se sintió como un alivio para ambos. La salida del restaurante fue lenta y común de la mejor manera posible, marcada por pausas cómodas en lugar de una conversación forzada. Las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento, y Marisa notó cuán diferente se sentía el aire en comparación con la primera noche que se conocieron. Había menos tensión ahora, menos incertidumbre oprimiéndole el pecho. Julian caminaba a su lado sin intentar dirigir, siguiendo su ritmo naturalmente, como si entendiera que la presencia importaba más que la dirección. Habló de cosas pequeñas, como de cómo la ciudad se veía diferente después de medianoche, y de cómo los viajes habían dejado de sentirse emocionantes hacía años. Marisa escuchaba y sonreía, sintiendo que esta versión de él estaba más cerca de la verdad que cualquier título o historia de éxito. Se sentía estable, no embriagador. Cuando llegaron a la esquina donde sus caminos se separaban,
Ninguno de los dos buscó su teléfono ni sugirió hacer planes de inmediato. Marisa apreció eso más de lo que podía explicar. Había aprendido que la sanación no ocurría por urgencia, sino a través de la paciencia y el respeto. Julian parecía entender eso instintivamente, dándole al momento espacio para respirar en lugar de intentar capturarlo. Durante las semanas siguientes, su conexión continuó en silencio, desarrollándose a través de mensajes reflexivos y conversaciones tranquilas. Se encontraban ocasionalmente para tomar café o dar paseos cortos, dejando siempre espacio para sus responsabilidades y vidas separadas. No había presión por aparentar felicidad o por acelerar algo frágil. En cambio, practicaban la consistencia, aprendiendo cómo estar presentes sin desaparecer el uno en el otro. Marisa notó cambios sutiles en sí misma. Con el paso del tiempo, se sentía menos a la defensiva en el trabajo, más dispuesta a pedir ayuda y con menos miedo a ser vista. El éxito de su estudio ya no se sentía como una prueba que tenía que pasar sola. Julian también notó sus propios cambios, encontrándose más abierto con sus colegas y más atento al costo humano de las decisiones que antes veía solo a través de la estrategia. La amabilidad había remodelado silenciosamente su liderazgo. Nunca hablaron del futuro en términos amplios, pero atendieron al presente con cuidado. Cada encuentro llevaba la misma intención que los había unido en primer lugar: escuchar sin arreglar y elegir la honestidad sobre la conveniencia. La ausencia de drama no debilitó su conexión. La hizo más robusta, arraigada en la confianza en lugar de la fantasía. Una noche, Marisa se sorprendió a sí misma riendo con más libertad de la que había sentido en años. Al darse cuenta de que ya no sentía que se estaba preparando para una pérdida, Julian también lo notó. Entendiendo que lo que estaban construyendo no se definía solo por el romance, sino por la restauración mutua. No se estaban salvando el uno al otro. Se estaban encontrando donde estaban, y esa distinción importaba. A medida que sus vidas continuaban desarrollándose, ambos guardaban el conocimiento silencioso de que todo había cambiado, debido a una sola elección hecha en una noche ordinaria. No porque alguien apareciera como se esperaba, sino porque alguien se quedó cuando no tenía que hacerlo. A veces, las conexiones más significativas comienzan no con grandes planes, sino con una simple amabilidad ofrecida en el momento justo y el valor de aceptarla. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones para más historias que nos recuerdan que la bondad aún vive en el mundo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos vemos en la próxima historia.